Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta acción se puede duplicar en muy poco tiempo. Vamos con el informe semanal del día 10 de octubre de 2021. Vamos con el repaso de una nueva semana bastante interesante. Llevamos unas semanas muy moviditas en estas posteriores, por lo tanto, cualquier semana empieza a ser ya importante para ver un poquito la evolución que va llevando el mercado, qué señales vamos recibiendo. Y como siempre, tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite, gráfico semanal. Y finalmente, esta semana hemos tenido una semana cerrando en positivo, pero básicamente cerrando muy flat, más 0,09 arriba. Sin embargo, lo importante a resaltar en esta semana, un poquito lo que ha ido pasando esta semana, es el comportamiento que hemos tenido, ¿no? Fijaos como ya decíamos desde informes anteriores que cuando habíamos perdido esta media, ya lo comentaba en el pasado informe semanal, que podíamos ir a tocar incluso esta zona de aquí abajo y que este era un soporte muy sólido que no deberíamos de perder, soporte de referencia una vez perdíamos esa media de 10 semanas, la línea roja que teníamos por aquí arriba, que perdimos claramente la semana pasada, y finalmente lo que ha pasado esta semana es justo que hemos encontrado ese soporte, hemos tenido además muy buen comportamiento en el global de la semana, buen price action, comenzando la semana abajo, con un poquito más de movimiento, sacudiéndose un poquito más el mercado y finalmente viendo ya días más positivos, ¿no? A medida que se iba acercando el cierre semanal, empezábamos a ver ya mejor price action también en gráfico diario, en días en concreto. Por lo tanto, ya digo, a priori muy buen comportamiento, ya que encontramos soporte justo en esa zona. Fijaos que además muy cerquita de la media de 40 semanas, coincidiendo con ese soporte que nos dejaba por encima de los 14.100 dólares, lo que supuso la resistencia en su día, que ahora está siendo, parece un soporte muy sólido. Ya lo comprobamos por aquí cuando hicimos esta especie de base sobre base. Y ya digo, de momento seguimos aguantando muy bien, seguimos con una semana que por fin nos da un poquito de buenas sensaciones. Ya habíamos tenido una semana anterior bastante mala, con eso sí, muy mal price action día a día, luego un gráfico semanal, cerrábamos el mínimo de la semana, por lo tanto estábamos ahí un poquito en espera de ver dónde aparecía ese soporte. Ya digo, de momento parece que aparece un soporte bastante clave en esta zona. ¿Qué sería lo ideal ver en esta próximas semanas que vienen para empezar? Obviamente que este soporte siga aguantando, que no sea simplemente un soporte de primeras, pero que luego lo terminemos perdiendo, porque además tenemos muy cerquita, como comentaba, la media de 40 semanas y ya sabemos que si perdemos esa media el mercado empieza a entrar en un punto muy delicado. Es un poquito la media que va soportando al mercado en ese bigger picture y nos indica un poquito la salud del mercado, ¿no? Siempre que estamos por debajo de esa media, nosotros los visionarios tomamos una actitud bastante precavida porque no es el mejor momento para invertir, nos está indicando que no hay soporte, pero ya digo, de momento sí que está apareciendo ese soporte justo donde lo queríamos ver, por lo tanto, muy importante no terminar perdiéndolo y sobre todo si conseguimos rebotar y recuperar la media de 10 semanas, habríamos tenido un shakeout un pullback a ese soporte bastante interesante porque volveríamos ya a recuperar medias, a estar muy cerca de máximos históricos y el mercado se habría, lo que venimos diciendo estas últimas semanas, ¿no? Sacudido fuertemente en ese proceso. Por lo tanto, ya digo, importante seguir confirmando, tener esa confirmación por parte del mercado de que ese soporte aguanta y sobre todo si empezamos a mirar arriba, a recuperar medias como la de 10 semanas, pues muy positivo. Si vamos al S&P, comportamiento muy similar en esta semana, fijaos, subida de un 0,79 en este caso, también al igual que en el Nasdaq empezábamos un poquito más bajista la semana, empezábamos abajo, cerrábamos arriba, también encontrando soporte en una zona muy similar, por encima de esta consolidación que tuvimos meses atrás, y también muy cerquita de la media de 40 semanas, aunque un poquito más alejada, eso sí, y cerrando muy cerquita de la media de 10 semanas. Por lo tanto, más de lo mismo, no perder esa media, muy importante. Sí que estamos un poquito más lejos en el S&P, pero es muy importante que si llegamos a esa media aparezca soporte. Si aparece soporte más arriba, como parece que está siendo ahora mismo, mejor que mejor, porque está apareciendo el comprador en una zona más alta, más cerca de máximos históricos, y ya digo, si recuperamos la media de 10 semanas, pues ya posiblemente incluso tendríamos vía libre para llegar a nuevos máximos históricos, porque el mercado se habría pegado una sacudida muy fuerte en estas semanas y encontrando un soporte muy sólido. Por lo tanto, importante estas próximas semanas en los índices para confirmar principalmente que esos soportes son válidos, que esos soportes van a seguir ahí aguantando el mercado y que además si tenemos esa confirmación de acercarnos a máximos históricos recuperando la media de 10 semanas, tendríamos, ya digo, un comportamiento de 10.
Si vamos a repasar un poquito lo que ha pasado en las empresas importantes del mercado, como siempre, tenemos Amazon, fijaos qué buen comportamiento está teniendo esta semana, más 0,16 arriba y más de lo mismo, con lo que hay que quedarse es con la vela semanal que nos deja. Empezaba también la semana muy abajo, fijaos que estaba muy pegadita además a la media de 40 semanas, lleva ya bastantes meses ahí pegada a esa media, una zona de soporte muy clave ahora mismo en Amazon, porque se ve como no dejan caer al valor de ese punto siempre que viene a la media de 40, hay rebote, 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 no es casualidad, ¿no? Que el precio no baje de ahí, está viendo comprador, siempre que el precio llega a este punto, está apareciendo la demanda, está apareciendo el comprador, porque es un punto muy interesante para el inversor, ¿no? Al final es un punto que es muy atractivo, por lo tanto eso hace que atraiga mucha demanda y el precio no consiga bajar de esa zona. Por lo tanto, Amazon haciéndolo muy bien, esta semana sigue cerrando por encima de esa media o por ahí muy cerquita y fijaos que incluso sí que parecía que le iba a perder, comenzaba la semana perdiéndola, pero rápidamente, pum, aparece el comprador, la llevamos arriba y comportamiento muy similar al de semanas anteriores. Por lo tanto, buen comportamiento de Amazon, mientras siga consolidando, simplemente tenemos que seguir viendo que aguanta esa media y ya cuando tenga que ir a máximos, pues irá. Ya lo comenté el otro día en el directo, que no me extrañaría que espera resultados empresariales porque aún está el inversor un poco en duda con Amazon, ¿no? Después de los últimos resultados empresariales que no fueron muy buenos, ya lo comentamos en su día. La empresa que sí que ha estado más tocada estas semanas es Facebook, de las grandes. Fijaos como también se ha ido a por esa media de 40 semanas, pero al final, si nos quedamos con el día a día de las últimas semanas, viendo un poquito, prestando más atención al ruido del mercado, pues al final sí que diríamos, hostia, Facebook está en caída libre, vaya hostia, se está metiendo, se va a ir al suelo, no tiene suelo, es un crash, bla, 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 ¿no? Pero cuando vemos el gráfico semanal, vemos las medias importantes, nos fijamos de que, pues sí, que se ha metido una piña bastante fuerte porque estaba teniendo una tendencia muy buena, un soporte muy sólido en una media muy fuerte en la media de 10 semanas y finalmente sí que se ha metido una hostia muy fuerte, pero fijaos como lo único que está haciendo es venir a la media de 40 semanas, ¿no? Ya lo tuvimos en anteriores veces ese comportamiento, íbamos a la media de 40, aparecía el soporte y arriba, por lo tanto, más de lo mismo, simplemente a seguir viendo cómo Facebook sigue respetando ese soporte, probablemente necesite ahora consolidar un poquito, asentar un poquito el precio, encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Porque está un poquito en tierra de nadie ahora mismo buscando un punto de soporte. Pero ya digo, a priori, mientras estemos sobre esa media, muy buen comportamiento. Igual comportamiento que Apple, fijaos, más de lo mismo, ¿no? Vamos a esa media de 40 semanas, haciéndolo muy bien, más 0,18 esta semana. Y al final todo este ruido de las últimas semanas queda en una consolidación bastante buena que está haciendo el gráfico. El valor que sí que lo está haciendo bastante bien de estas megacap es Google. Fijaos, bueno, lleva ya meses, ¿no? Cuánto tiempo llevamos comentando el buen comportamiento de Google, siempre siendo la primera de todas estas grandes del mercado y fijaos cómo incluso está por la media de 10 semanas, no está muy alejada de la media de 40 semanas, por lo tanto, esto es algo también muy interesante a ver en aprovechar estos periodos del mercado en los que hay mucha debilidad, todo se está hostiando, no irnos a llorar, no quedar viéndonos cuál es la que más está cayendo para ver cuál tengo que comprar en base de la que más está cayendo por si hay un rebote, no, sino centrarnos en todo lo contrario, centrarnos en cuál es la que menos está cayendo, cuál es la que está subiendo, incluso cuando el mercado está cayendo, porque esa va a ser la que más fuerza relativa me esté mostrando y la que cuando el mercado recupere, pues va a ser la primera en tirar. ¿Por qué? Porque si cuando el mercado está bajando, esa empresa está aguantando o incluso subiendo, hay mucho interés en ese valor. ¿Qué hará entonces cuando el mercado dé tregua o el mercado empieza a rebotar? ¿No? Pues probablemente sea la primera en tirar, en hacer máximos históricos, en retomar su tendencia y Google tiene toda la pinta de ser de esas empresas, al igual que una adquisición de la cartera Visionarios de esta semana que es Netflix. Netflix ha entrado en la cartera Visionarios de largo plazo esta semana, fijaos el comportamiento que tenemos, una subida de un 3,18% esta semana, máximos históricos esta semana, volumen por encima de la media esta semana y la anterior, fijaos como la anterior también teníamos una semana de subida, tocando máximos históricos, es decir, justo esto que comento, ¿no? Mucha fuerza relativa en el valor. ¿Qué me indica eso? Porque si mientras el mercado está cayendo, esta empresa está haciendo máximos históricos, un valor no hace máximos históricos por casualidad, un valor hace máximos porque hay demanda en el valor. Pues si cuando el mercado está yendo en contra del valor hay una demanda increíble que hace que el valor haga máximos históricos, ¿qué pasará cuando el mercado de tregua, cuando el mercado suba, ¿no? Pues obviamente tendremos tanto la fuerza de ese comprador, de ese interés que hay en la demanda, más el viento a favor que soplará por parte del mercado, ¿no? Pues obviamente tendremos una subida mucho más pronunciada, retomará una tendencia al alza mucho antes que otros valores que sí que tengan que reconfigurar gráficos, por lo tanto,
Ya digo, Netflix ha entrado en la cartera visionarios de largo plazo esta semana y al final, bueno, en la cartera de largo plazo estamos consiguiendo incluir valores muy muy buenos. Netflix ha entrado esta semana, tenemos también Datadog desde hace bastante que la llevamos comentando mucho tiempo. Fijaos el pedazo de comportamiento que ha hecho, encontrando soporte en la media de 10 semanas, la llevamos desde los $120 aproximadamente. Y bajadas como esta, fijaos cómo no le han hecho ni cosquillas, ¿no? Sigue en esa especie de canal alcista que ha seguido dibujando, por lo tanto, muy buen comportamiento de Datadog, ZS, más de lo mismo, otro valor que está en la cartera de visionarios de largo plazo, ahí sigue con la media de 10 semanas, un valor en el que entrábamos en esta zona, por lo tanto, ya digo, estamos SE y tantos otros valores de la cartera a largo plazo que lo están haciendo muy bien, ¿no? Ya sabemos que en estos últimos meses, este último año entero incluso, son los valores que más protagonismo están teniendo, los valores más grandes que quizás llevan tendencias bastante bien marcadas desde hace tiempo y son, parece, los que más interés han tenido este año, más que valores más pequeñitos. De hecho, ya lo hemos visto en el propio Russell, ¿no? Como llevamos todo el año consolidando, por lo tanto, de momento seguimos viendo que es el momento de esas empresas grandes que entran dentro de la cartera de largo plazo de visionarios y que lo están haciendo genial. Y bueno, el valor que comento en el título del vídeo, que puede duplicarse en las próximas semanas, otro valor que entra en la cartera modelo de largo plazo, en el que aún no estamos en visionarios, pero probablemente nos dé entrada en esta semana, es Affirm, AFRM, Affirm Holdings, un valor que tiene una pinta increíble, un gráfico SML, fijaos el pedazo de cap and handle que lleva aquí configurando desde la salida a bolsa, básicamente, cómo deja muy bien configurado ese handle, cómo esta semana se está acercando a máximos históricos, cómo tenemos un volumen brutal en esta semana. Al final el volumen nos va indicando un poquito la fuerza del movimiento, ¿no? Si tenemos una subida y no va acompañada de mucho volumen, quizás no ha habido muchísima demanda detrás de ese movimiento, sin embargo, si hay mucho volumen acompañando, pues sí que es una señal muy positiva porque, ojo, si hay mucha gente comprando, ese comprador no va a parar de comprar de un día para otro, sino que probablemente esté armando posiciones muy grandes porque estamos viendo mucho volumen y eso puede hacer que hayan varios días, varias semanas seguidas de subida, ¿no? Que al final es lo que estamos viendo en Affirm. Affirm, para quien no la conozca, empresa de 38 billions, empresa que se está poniendo muy de moda por ofrecer el tema del Buy Now Pay Later, que básicamente consiste en que tú puedes comprar una cosa y pagarla más adelante, pagarla en plazos o lo que sea, lo que viene a ser una, una financiación básicamente de toda la vida. Sin embargo, se está poniendo muy de moda este tema en Estados Unidos. De hecho, recientemente Affirm anunció una colaboración con Amazon. Amazon va a requerir de los servicios de Affirm para ofrecer en la propia plataforma de Amazon el Buy Now Pay Later y obviamente eso le ha dado a Affirm una repercusión increíble, unos futuros beneficios e ingresos increíbles, por lo tanto ya está habiendo bastante interés en esta empresa. También esta semana anunciaron, esta pasada semana, otra empresa que se unía a requerir sus servicios y al final se está convirtiendo un poco en la referencia de esta industria, ¿no? Así que ya digo, tiene muy muy buena pinta. Además hay un hype muy grande con todo este tema del Buy Now Pay Later. Empresas como SQ hace un par de meses, hace un par de semanas, compró una empresa básicamente competencia de Affirm, una empresa australiana que se dedica exactamente a lo mismo para poder ofrecer también ese tipo de servicios. Apple también está ahí con Apple Pay, que quiere comenzar a ofrecer ese mismo servicio de Buy Now Pay Later. Por lo tanto, se ve que hay como mucho movimiento. Parece que Affirm se está posicionando muy bien en este sector con, ya digo, con con el respaldo de Amazon, de Walmart, también está llevando Walmart, Peloton, bastantes empresas importantes. Por lo tanto, ya digo, parece que se posiciona como la market leader, ¿no? del sector, y es una empresa de solo 38 billions, un sector que está empezando, parece, a explotar. Todas las empresas quieren unirse a esto, al final no le cuesta nada a la empresa y es algo que puede aumentar los ratios de venta muchísimo. Por lo tanto, ya digo, muy buena pinta Firm. Además, a nivel técnico, ¿por qué comento algo que quería resaltar? ¿Por qué comento que se puede duplicar la acción en las próximas, en muy poco tiempo, en los próximos meses de la empresa? No lo digo por decir, se puede duplicar, se puede hacer un 100%, no, lo digo principalmente por el sentimiento de este movimiento que ha hecho en las últimas semanas. Fijaos que tenemos una subida muy fuerte, muy pronunciada en muy poco tiempo. Tenemos una aceptación del precio en un par de semanas bastante buena, va ciñendo incluso el precio semana a semana, es decir, empezamos con rangos muy amplios a hacer una especie de corrección, pero finalmente no va más allá de un pequeño pullback y se queda consolidando el precio en rangos cada vez más ceñidos y finalmente, ¡pum!, esta semana volvemos a retomar máximos históricos, mucho volumen, muy buen price action, y ese es el sentimiento de un high tide flag, un patrón que siempre comentamos que tiene
que es básicamente el patrón que más potencial puede tener en bolsa, precisamente por ese sentimiento que hay detrás. Tenemos que pensar siempre que el movimiento del precio no se forma porque sí, un valor no sube porque sí, o baja porque sí, o se forma un patrón porque sí. No, aquí tenemos una subida de un ciento algo por ciento en un par de semanas, y eso se forma porque hay mucho interés en el valor. Hay alguien que está comprando de un día a otro un 20% más caro, al día siguiente otro 30% más caro, a la semana siguiente está comprando un 100% más caro del precio que había hace 2 semanas, y eso es porque sigue habiendo mucho interés en el valor. ¿Qué sería lo lógico después de una subida tan fuerte en poco tiempo? Pues obviamente que se diese la vuelta, que hubiese recogida de beneficios, de esa rentabilidad en tan poco tiempo que ha habido, pero vemos que pasa exactamente lo contrario, ¿no? Que el valor se queda consolidando, y eso solamente nos indica que sigue habiendo comprador, sigue habiendo interés después de una subida tan fuerte. Y finalmente retomamos con un nuevo movimiento al alza, nuevos máximos históricos, y eso nos vuelve a dar esa confirmación de que sigue habiendo mucho interés en este valor. ¿Ha subido un 100%? Sí, pero es que lo ha consolidado, sigue demostrando que hay ya digo, mucho interés, y eso va a hacer que esa compra continúe. Como comentaba, esta semana muchísimo volumen, semana de más volumen de la historia de la empresa, haciendo una rotura de esta especie de high-tech flag, y al final nos deja con que, hostia, si ha habido tanta compra esta semana, la semana que viene no va a desaparecer esa compra por arte de magia. ¿Por qué? Porque si alguien compra con tantísimo volumen, hay tanta demanda detrás de este valor, eso es algo que normalmente continuará en los días posteriores, en las semanas posteriores, probablemente haya continuación del movimiento, por lo tanto puede seguir tirando bastante fuerte debido al interés que hay detrás del valor. Los visionarios, como comentaba, no estamos dentro, esperaremos a la ruptura de máximos históricos para entrar en esa cartera de largo plazo. Y ya digo, un valor que podría continuar con esa tendencia, duplicarse tranquilamente, porque ya hemos tenido un poco al final es un poco la teoría del high-tech flag, ¿no? Tenemos un comportamiento en el que tenemos más de un 100% de revalorización, tenemos una configuración muy buena en el precio, y volvemos a retomar para volver a dejar un movimiento similar al del asta de esa bandera, ¿no? Por lo tanto, ya digo, muy buena pinta la que tiene Affirm, muy buenos fundamentales que no los había repasado, fijaos cómo está por encima ya del 70% en el último trimestre. Además, estos fundamentales empiezan a quedar desfasados porque a partir de ahora esta empresa va a ser otra completamente, en el sentido de que empieza a ofrecer sus servicios a Amazon, empieza a tener mucha más repercusión que antes. Por lo tanto, si ya tenía buenos fundamentales, no quiero ni imaginarme los fundamentales que tendrá en próximos trimestres cuando ya esté viéndose un poco el resultado de todas estas noticias que están saliendo en las últimas semanas. Por lo tanto, muy buena pinta Affirm, valor que probablemente dará entrada en la cartera de largo plazo esta semana de visionarios. Por lo tanto, estaremos muy pendientes a Affirm, estaremos muy pendientes también a otros valores que quedan armados, pero se quedan en la cartera para los visionarios. Y sobre todo, como comentaba al principio del vídeo, al mercado. Veremos si seguimos respetando esos soportes, si recuperamos esa media de 10 semanas, porque será muy importante de cara a que más empresas se vayan acercando a esos máximos históricos, ¿no? Se vayan animando a, una vez encontrado soporte, volver a retomar sus tendencias al alza. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Como siempre, si te ha gustado, deja un like, comenta cualquier tipo de cosas, siempre estamos respondiendo. ¿Qué te parece Affirm? Si ya tenías vigilancia, que creo que más de uno la podía tener. Además, le di un repaso también por el directo de esta pasada semana. Por lo tanto, nada, lo dicho, suscríbete si no estás suscrito, y si quieres seguir profundizando en todo esto, entender un poquito más los informes semanales, por qué nos fijamos en este tipo de técnico, en este tipo de fundamental, un poquito toda la lógica de todo esto, te recomendaría que entres en visionariobolsa.com, porque podrás acceder a los 4 primeros vídeos del curso Visionario Bolsa de manera totalmente gratuita. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.